Bueno, hermanos, continuando con la serie de mensajes sobre las señales proféticas, en esta ocasión estamos en el segundo libro de Timoteo, a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, donde se leyó el pasaje el domingo anterior también, pero quiero leerlo nuevamente. Segunda Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella tú hablas a nuestras vidas. Y en esta mañana nos disponemos, Señor, a exponerla. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el materialismo, así hemos titulado el mensaje, creciente materialismo. Algo que se ha convertido en una señal profética de estos tiempos, al ver a tantas personas hoy afanadas por lo material, corriendo por acumular bienes y una total despreocupación por la parte espiritual del hombre. El materialismo tiene un costo que puede ser sutil o bastante obvio. El enemigo declarado de la satisfacción, porque generalmente las personas que corren detrás de él es porque viven en un perenne estado de insatisfacción. Nunca les es suficiente. Jamás se sienten plenos. El vacío de sus almas lo intentan llenar con bienes y más bienes. Siempre que el deseo de más y mejor supera al de la estabilidad financiera, el resultado es una deuda contundente. El descontento y la falta de economía pueden afectar por generaciones nuestra comodidad y nuestras relaciones. Lo hemos visto. Quizás en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Peor aún es cómo el materialismo puede incidir negativamente en nuestro caminar con Dios, y cuán desvergonzado es y llegará a ser en los últimos tiempos. Tristemente los hombres se irán alejando más y más de Dios e irán creando dioses de manufactura humana, dioses más parecidos a ellos que al Dios de la Biblia, el Dios material, el Dios del dinero. El pastor y orador Mark Hitchcock describe esos tiempos finales caracterizados por un creciente o una creciente tendencia materialista, mirando hacia el futuro y los que la Biblia llama los 7 años de tribulación o la semana 70 de Daniel. Hitchcock describe esta sociedad caracterizada por el gran abismo entre ricos y pobres. La comida será tan cara que solo los más poderosos tendrán suficiente. El hambre golpeará implacablemente a la clase media hasta que la misma desaparezca. La gran mayoría de la gente se hundirá en la miseria, pero los ricos continuarán disfrutando de las comodidades de su estilo de vida lujoso. Habrá una división mundial entre los que tienen y la multitud de los que no tienen. Eso hará que el sufrimiento de los desposeídos sea aún más insoportable al ver cómo unos pocos privilegiados disfrutarán de lujo. El apóstol Juan, frente a la visión de los tiempos finales, presenta una descripción de la extrema escasez de las necesidades básicas
que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 5 y verso 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es una descripción de algo que va a ocurrir en el futuro, después que la iglesia ya no esté aquí, porque antes el Señor vendrá por su iglesia. En los días de Juan, 1 kilo de trigo era la cantidad mínima que una persona necesitaba para sobrevivir. Durante este periodo futuro de tribulación, ese mínimo de supervivencia costará el salario de un día completo. Eso implica que la gente común se verá obligada a buscar alimentos más y más baratos y en consecuencia menos nutritivo para no morir de hambre. La sal, el aceite, la carne o la leche serán asequibles. Los ricos, por su parte, no sufrirán dichas carencias. Será un periodo de prosperidad para ellos. Podrán almacenar grandes cantidades de alimentos, suministros para condimentarlos a gustos y lujos como el aceite y el vino. En otras palabras, hermanos, vivimos en un mundo desigual, donde siempre han existido ricos y han existido pobres. Los hombres a lo largo de la historia han intentado nivelar estas desigualdades. Y sabemos a lo que ha llevado. El Señor fue claro cuando dijo: los pobres siempre estarán entre vosotros. Las miserias de este mundo continuarán a lo largo de su historia hasta que Jesucristo regrese. Por eso, hoy queremos dedicar este mensaje a considerar el camino que hoy la humanidad está tomando y en el cual muchas veces nosotros, aquellos que amamos a Jesucristo, nos metemos también a caminar. Por eso hay que tener mucho cuidado. La Biblia es clara. En ninguna parte enseña que tener dinero sea malo, pero sí advierte acerca del amor al dinero. Y qué difícil es tenerlo en abundancia y no amarlo, ¿verdad? En realidad el dinero es neutral. Todo depende del uso que le demos. Pero repito, a veces cuando abunda, solemos poner nuestro tesoro en él. Y dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y Jesús fue claro cuando dijo que no se puede amar a 2 señores. Muchas personas se equivocan, repito, no todos los ricos son perversos y ladrones. Hay mucha gente que ha ganado sus riquezas trabajando duro, esforzándose. Si ese es el resultado de lo que usted tiene, no se sienta culpable por eso. Ahora, si llegó a tenerlo por medio de la mentira, el engaño y el pecado, entonces sí sienta vergüenza. Pero el Señor habló claro. El dinero y las posesiones siempre serán una tentación para que la gente se aleje de Dios. Porque el hombre llega a confiar en su cuenta bancaria. Mientras más grande sea, mayor es su fe en el dinero. Se sienten seguros, tranquilos. Pero se olvidan que las cosas más importantes de esta vida y de la venidera no se pueden comprar con dinero. El Señor Jesucristo dijo: ¿de qué sirve al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? ¿De qué sirve todas las cumbres
que seas capaces de ascender en este mundo, todos los logros humanos que llegues a realizar, los títulos, las posiciones, si al final, cuando te llegue la inevitable hora de morir, te vas de este mundo sin Dios, ese sería el peor negocio que podría ser, ¿verdad? Porque la Biblia nos advierte de que hay una eternidad y que para llegar a ella no se puede llegar comprándola, porque no hay suficiente dinero en este mundo que nos haga pagar por ella. De hecho, es un regalo, es por gracia, es un favor que no merecemos y que Dios se lo otorga a aquellos que reconocen que están perdidos y separados de Él. La única razón por la que llegaremos al cielo es por lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros. No por lo que seamos capaces de hacer ni por nuestros bienes. Las cosas en el reino de Dios no funcionan como funcionan en este mundo. El apóstol Pablo advirtió en este pasaje acerca de que en los postreros días la sociedad se convertiría en una sociedad peligrosa. Y allí describe 19 características que estarán dominando la sociedad de los últimos días. Y no se refiere solo a aquellos que están sin Dios, a los que no conocen a Cristo. También se refiere a nosotros. Porque en el mensaje del domingo anterior mencionábamos las personas que existirían en estos tiempos finales dentro de las iglesias y religiones. Personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Personas que parecerán santos en su apariencia, pero serán demonios en su interior. Gente que se llenará la boca una y otra vez hablando de Dios y con sus hechos lo niegan. Sin embargo, en esas 19 características impías, solamente nos vamos a limitar a 2. Por eso la hemos usado como señales proféticas, porque está hablando acerca de los postreros días. Solamente 2 que tienen que ver con el creciente materialismo. La primera es, en el verso 2, amadores de sí mismo. Y la segunda, avaros. Yo siempre he creído que uno debe valorarse, ¿verdad? Si usted no se ama, no amará a nadie. De hecho, la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, debes tener un concepto apropiado de tu persona. No es que tampoco te vas a tirar por el suelo como si fueras una alfombra, ¿verdad? No es un llamado a una falsa modestia. Valemos para Dios. Debemos tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y hay que pensar con cordura, dice la Biblia, porque ya cuando tienes un elevado concepto de ti mismo, estás entrando en una especie de locura. Tenemos que amarnos, pero mucho cuidado con enamorarnos de nosotros mismos. Mucho cuidado con destronar a Dios y su legítima posición como Señor de nosotros. Mucho cuidado con exaltar al ego tanto que dejemos a Dios fuera de nuestra vida. Esto es algo que no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso a través del cual nos vamos deslizando peligrosamente. Y eso puede ocurrir dentro de la iglesia. Ahora, lo que a veces olvidamos
es que no hay pecado que nos haga más semejante al diablo que el orgullo. De hecho, eso fue lo que hizo que Satanás cayera de su estado de gloria, ¿verdad?, en los cielos. Y no hay virtud más parecida a Dios y a Jesucristo que la humildad. Usted no necesita pasar mucho tiempo con alguien para darse cuenta si es un ególatra. Porque aunque intente mantener una piedad externa, sus palabras, yo, mí, mío, gente que hablan y que no pueden estar sino en el centro de la conversación. Algunos con un lenguaje corporal arrogante, con el cuello erguido, como si hablar con otros fuera un favor que les están haciendo. O sea, se han escrito su propia nota de prensa y se la han creído. Viven enamorados de sí mismos. En el mundo secular el amor propio es más obvio, porque los cristianos solemos disfrazarnos de una falsa piedad. Pero en el mundo la gente lo hace más evidente. Por ejemplo, los famosos estafadores financieros de nuestra generación, que muchos están en la cárcel, cometieron su fechoría solo para beneficiarse ellos. Los piratas informáticos que falsifican identidades y vacían cuentas bancarias privadas, así como los estafadores telefónicos que timan a las personas mayores para robarles sus ahorros. Hay muchas técnicas de gente amadora de sí mismo que solo quieren lo material y no importa lo que tengan que hacer para conseguirlo. Cuando llegamos a este país yo me creía todos los cuentos. Respondía a toda llamada telefónica que me llegaba. Y después que ya me enredaba con el personaje, me era difícil soltarlo. Y correos, ¿cuántos correos no he recibido de que me he ganado una herencia? Y que la persona tan amorosa me quiere ayudar. O a la iglesia, porque vio que soy el pastor, yo quiero hacer una donación de caridad para la iglesia. Qué bueno, qué noble. La gente busca maneras de engañar una y otra vez. Y lo que está en el corazón es la codicia, el amor a sí mismo. Cuando usted es capaz de hacer lo que tenga que hacer para enriquecerse, usted está pecando delante de Dios. Mentir en un informe acerca de tus gastos, eso es robar. Llenar un falso declaración de impuestos, eso es robar. Pero yo no le estoy robando a nadie, yo le estoy robando al gobierno, dice la gente. Yo le estoy quitando a los ricos para darle a los pobres. Así, como Robin Hood, ¿verdad? Dios no va a justificar eso. La mentira es mentira, como quiera que la disfracen. Al final, lo que está en el corazón es amadores de sí mismo. Avaros. ¿Saben lo que significa la palabra avaro? Amantes del dinero. De que los hay, los hay. ¿Por qué? Esto explica por qué. Dice Pablo, avaros, creciente y excesivo deseo de riqueza que dominan a la sociedad de hoy. Es el combustible que impulsa los motores de nuestro comercialismo desenfrenado. Es la norma sobre la cual se juzga el estado, el valor y el éxito de las personas. No en realidad quién eres, sino cuánto tienes. Un filósofo británico dijo que era una especie de religión que dominaba el mundo de hoy. ¿Cuánto afán? ¿Para qué?
Al final te vas a ir. Y por cierto, no te vas a llevar lo que has acumulado. No, yo quiero dejárselo a la familia. Qué bien, son buenas intenciones. A veces ocurre que lo que podía ser una bendición se vuelve una maldición. Más de una vez hemos visto familias en guerra a muerte por la herencia del difunto. ¿Y el difunto? ¿Quién fue el difunto? Una máquina de trabajo. Una persona que fue capaz de sacrificar las cosas más importantes de la vida por el dinero. Y miren, lo repito una vez más, si alguien me pregunta qué es lo más importante en esta vida, se lo voy a decir, disculpe, en una frase: lo más importante es o son las relaciones. Y cuando hablo de relaciones me refiero en primer lugar a nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar a nuestra relación con los demás. Al final lo que va a quedar es eso. Cuando llegue su hora de partir y cuando muera, si usted tuviera la capacidad de poder mirar desde la eternidad donde estuviera, allí podría ver cuántas relaciones verdaderamente usted edificó, cuántos amigos fue capaz de sembrar, cuánta gente está en su funeral porque le ama de verdad y cuántos ni siquiera se tomaron el trabajo por acompañarle a su familia. ¿Está usted siendo capaz de sacrificar lo más importante por lo material? Hay una ilustración muy clara de John Piper en la que él ilustra la insensatez de la influencia y el prestigio de las riquezas. La insensatez de vivir solo para el aquí y el ahora. Dice él, imaginen a 269 personas que tienen un accidente aéreo en el mar de Japón. El avión cae, todos mueren, sus cuerpos se destruyen. Pero como dice la Biblia, en cada ser humano hay eternidad, todos tenemos un alma. Esa alma permanecerá viva después de la muerte. Y las 269 personas entraron a la eternidad. Ahora, antes de estrellarse, en ese avión iba un político destacado, un corporativo multimillonario, un chico playboy y una chica playmate, un muchacho misionero que regresaba de visitar a los abuelos. Después de estrellarse, todos pasaron a la eternidad. Se presentan ante Dios. ¿Y qué tienen? Se acabó la Mastercard. 0 talonarios de cheques. Nada de línea de crédito. Ni siquiera un traje y una corbata para impresionar a otros. No tienen manuales acerca del éxito. Ya no hay reservaciones para el Hilton. Solo ellos, sus almas delante de Dios. Están a cara descubierta. El ejecutivo, el político, el playboy, el muchacho misionero, nada, absolutamente nada tienen en sus manos. Solo poseen lo que trajeron en sus corazones, en sus almas. Piense cuán ridículo, miserable y trágico lucirá en ese día el avaro. Un individuo que pasó toda su vida comprando boletos de tren y de avión y al final tuvo tantos en el bolsillo que perdió el último viaje. Eso es lo que pasa con mucha gente.
y no se dan cuenta de las implicaciones de las cosas que hacen hoy. Simplemente creen que llegaron aquí para quedarse y que aquí todo termina. Como acabé de decir, están jugando a la ruleta rusa. Juego peligroso. La Biblia nos dice que en los tiempos finales la sociedad se caracterizará por el materialismo. Los que no tienen viven añorando tener. Pero si por alguna razón de la vida cambian de escenario, caen también en la trampa. Los que vivimos en un país próspero y con un nivel de vida alto, porque una de las cosas que van a escuchar en este sermón antes que termine es que todos los que vivimos en Estados Unidos de América somos ricos. Sí, somos ricos. Cuando usted se compara con el nivel de vida en otros lugares, y escuche, aunque haya gente que vengan a buscar comida, gente que amen las colas, porque lo gratis siempre va a encontrar. En estos días mi hermano me escribía desde Cuba, porque él ve la foto que ponemos cuando distribuimos alimentos. Y entonces él me dice, me hace una pregunta. Me dice, oye, pero esa gente que va a buscar comida, no todos parecen que tienen hambre. No todos parecen que tienen necesidad. Yo le expliqué, mira, lo que sucede es que a veces lo gratis siempre va a encontrar gente que lo quiere. Pero yo pensaba, si tú vieras los carros en que vienen y no se los está pagando un ángel, si es que los están pagando ellos. Pero hermano, la realidad es que los que vivimos en América somos ricos y se los voy a demostrar en un momento. Pero es una necedad pensar que llegamos aquí para quedarnos. Es una necedad aún mayor pensar que cuando mueras todo se acaba. Por eso hoy tenemos que examinar nuestras vidas. Y creo que podemos hacer algo. Y les invito a que hagamos algo. Según la Biblia, el antídoto para el materialismo es la generosidad. Dios no necesita que nosotros le demos, ya lo he dicho, lo repito, nosotros necesitamos dar, porque el egoísmo y la avaricia está muy arraigada a nuestra naturaleza humana. Si lo duda, observe cuáles son las primeras palabras que comienza a decir un bebé. Y nadie se lo enseñó. Hay que enseñarlos a ser generosos, a buenos, pero la naturaleza del hombre es inclinada al mal, al egoísmo, a la avaricia. La Biblia nos enseña algunos principios acerca del dinero y quiero dejárselos. El primero para combatir el materialismo es que cambie nuestra percepción acerca del dinero. Los que trabajamos percibimos el salario como algo que nos deben, ¿verdad? Nos lo ganamos, es nuestro. Y aún siendo cristianos decimos, esta es la parte mía y aquella es la de Dios. Una dualidad que en realidad no existe en la Biblia, pero así lo hacemos. Pensamos que el Dios de la Biblia solo le importa la parte de Él. O sea, que si yo le doy a Dios, a Él no le interesa lo que yo hago con el resto. Hay que cambiar. Nos molestan los impuestos, la atención médica y los pagos de la misma. Si tienes un buen seguro médico, eres codiciado por muchos trabajadores de la salud. Y vas con un dolorcito allí en una costilla y te hacen de todo.
Ahora la sorpresa viene después con el bill. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto cueste tanto? Ah, pero eso lo paga el seguro. Bueno, algunos seguros se ponen majaderos, ¿verdad? La realidad es que los gastos son increíbles y que es persistente para cobrar. La jubilación. Me cuesta que pagar la jubilación. Me están quitando una tajada. Los alquileres exorbitantes. La factura, las necesidades diarias. Cuando yo llegamos acá, hermano, en Cuba uno estaba acostumbrado en mis tiempos a vivir al trozo, como se dice. Déjenme explicarme. En Cuba uno vivía ahí. Llegué aquí y me di cuenta que de pronto todo era biles, cuentas, impuestos. Y yo decía, ¿cómo le hago para mantener todo esto al día? Quizás usted vea esto como una tontería, pero el problema es que cuando yo salí de Cuba, o salimos de Cuba, era como si nos hubiéramos montado en una nave o un aparato y hubiésemos viajado al futuro miles de años. Y llegué aquí y era como si hubiera llegado a un mundo nuevo. Para mí era una odisea ir a echar combustible. Cada vez que iba a echar combustible tenía que hacerlo en oración y pidiendo ayuda. Este es un país que funciona de esa manera. Oye, gano tanto y tengo que pagar tanto y al final, ¿qué me queda? Bueno, lo que nos queda lo cuidamos como un león que cuida a su presa, ¿verdad? Pero además de lo que me queda, tengo que dar a otras personas y organizaciones. Si soy cristiano, se supone que debo colaborar con la iglesia. Me la están poniendo bien difícil. Hermanos, el primer y mayor paso para superar el materialismo es cambiar el concepto que tenemos del dinero y entender algo sumamente importante. Todo lo que tenemos es de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese es nuestro Dios. Todo cuanto tenemos, escuche bien, es de Dios. Pero yo trabajé, sudé, me reventé para ganarme el dinero. Muy bien, ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio el trabajo? Porque créanme, hay personas que aunque quisieran no pueden trabajar. Es como a un joven que se había convertido y se puso a orar en la casa y el padre le dijo, ¿y tú por qué estás orando? Dándole gracias a Dios y el que te dio la comida fui yo. La necedad del hombre. Cuando uno entiende que no hay absolutamente nada que sea de nosotros, uno comienza a ser agradecido. Gracias, Señor, porque la vida me la has dado. Porque puedo ir a donde otros no pueden ir. Puedo hacer cosas que otros no pueden hacer. Gracias porque suplen mis necesidades y porque me da, Señor, la capacidad para poder disfrutar de ellas sin culpa ni vergüenza. Comienza a ver el dinero como un don de Dios. Nunca te olvides que viene de su generosa mano. La Biblia nos enseña que Dios es el gran dador y que nunca nos vamos a parecer a Él tanto que cuando damos. Porque Él nos da. En ninguna parte de la Biblia se enseña que Dios ha prometido satisfacer nuestros caprichos. Aquellos que predican que Dios te quiere hacer rico, millonario, son unos mentirosos. Dios es soberano y si tú te esfuerzas y trabajas, Él puede prosperarte. Puedes llegar a ser millonario, pero no hay ninguna parte de la Biblia que prometa que Dios, como una evidencia de prosperidad, te va a hacer millonario. Esos son lobos rapaces con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Ahora tienes una necesidad, descansa en Él.
Segundo, con tu dinero, con lo material que tienes, antes de hacer cosas grandes, empieza a hacer cosas pequeñas. Enseña a tus hijos a ser generosos. Quizás para alguien sea una tontería que tú le des $1 a tu hijo y le digas, échalo allí en la ofrenda. Lo estás enseñando que el mundo no se trata solo de él. Lo estás enseñando a ser generoso. Lo estás enseñando a romper esa barrera de mío. Empieza a hacer cosas pequeñas. Empieza a manifestar generosidad poco a poco. No se trata de que ahora digas voy a donar $1,000 para tal persona o para tal obra. Empieza con pequeños actos generosos. Y escuche esto. Una persona no va a ser tan pobre que nunca pueda dar algo. La persona que tiene y nunca da no es un pobre, es un miserable. Hay una diferencia entre ser pobre y ser miserable. El miserable siempre va a estar sacando cuenta de lo que le queda y quejándose porque no puede. El pobre, aunque sea pobre, de su pobreza puede ser generoso. Ahí está la viuda pobre. La generosidad no es algo de un solo día, o de un mes o un año, es un estilo de vida. Empieza con pequeños actos. Segundo, empieza a dar más. Hay una historia de una iglesia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, es la iglesia de Macedonia, los cristianos de Macedonia, donde la carta a los Corintios Pablo los menciona. Y miren qué ejemplo de generosidad. Dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era una iglesia pobre. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia de profunda pobreza. Y ellos no se escondieron detrás de su pobreza para ser mezquinos. Dice la palabra que dieron conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. Y el verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este mundo, en este servicio para los santos. O sea, no había que estar detrás de ellos para que dieran. Ellos eran generosos de corazón, no eran mezquinos. Y créanme, hermanos, cuando la motivación que nos impulsa es el amor a Dios y el amor a otros, y debido a ese amor abrimos nuestra mano, Dios jamás nos abandona. ¿Cómo crees que Dios va a suplir las necesidades de otros? Por medio de nosotros mismos. Repito, lo primero, cambia tu percepción del dinero. Haz pequeños actos de bondad. Tercero, da más. Y cuarto, asegúrate. Y quiero que le preste atención porque con esto termino. Asegúrate de que marchas hacia tu tesoro. Muchas personas conocen las palabras de Jesús. Quiero que leamos allí en Mateo, en el capítulo 6, del 19 al 21. ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué profundas! Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, en el aquí, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan. Aquí no hay tal seguridad total con lo que tienes. En un segundo lo puedes perder todo. Dice David que a veces el dinero le puede salir alas y volar. Tal vez usted ha experimentado eso en algún momento de su vida.
Dice que no estén tus tesoros aquí, dice el verso 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Qué tremendo. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Timoteo capítulo 6, 17 y 19. Ahora, muchas veces leemos esto y puede que marquemos nuestra Biblia con un paréntesis y le pongamos al lado: esto es para los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas. O sea, aquí no se está condenando a los ricos. Solamente se les está diciendo que no sean orgullosos, que no pongan las esperanzas en su dinero. Dice, son inciertas. Hoy las tiene, mañana no. Sino en quién. En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La verdadera generosidad de Dios nos permite disfrutar de lo que Él nos da. Pero si lo que tú tienes no lo disfrutas, eso no te vino de Dios. No te vino de Dios. Dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. ¿Para qué? Para lo que viene, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora dije hace un momento que algunos marcan ese pasaje: esto es para los ricos. Esto es para Bill Gates o para Jeff Bezos, que gasta sus millones saliendo en un cohete como si diera un bound, va y ahí gastan. ¡Qué locura! Y todavía hay gente que dice, ay, si yo tuviera. Perdone, yo no lo entiendo. No entiendo eso, de verdad. Pero bueno, algunos dicen, ellos son los ricos. No te crees rico, ¿verdad? Pues sí lo eres. Según Forbes, el individuo común que recibe solo un 5% de la distribución de ingresos en Estados Unidos de América es más rico que el 68% de los habitantes del mundo. ¿Oyó eso? Sean cuales sean tus ingresos, o te alejas o te acercas a tu tesoro. Si tu tesoro está aquí, te estás alejando de él. No importa la edad que tengas. Y si eres mayor, más todavía. Si ya estás con mi edad por los 50, ya estás medio muerto. ¿Cuánto es la probabilidad de vida? Yo tengo que aceptar que me queda menos por vivir que lo que ya he vivido, aunque me sienta como un tronco. ¿Sabe que yo me pelo? Me corto el cabello yo mismo. Y cuando me tardo en cortármelo, ya empiezan los hermanos. Óigame, cómo ha envejecido. Cómo ha envejecido. Lo hemos matado, pastor. Ahora no me corto el cabello para ocultar la vejez, que me siento más cómodo. Pero la realidad es que con 50 y pico de años, ya lo que le queda a uno es menos que lo que ha vivido. Si mi tesoro está aquí, me estoy alejando de él. Pero si está en la eternidad, me estoy acercando a él. El Señor nos da la opción. Cada latido del corazón nos acerca más a la eternidad. Si egoístamente nos pasamos la vida amontonando riquezas en la tierra, entonces las malgastamos.
Pero si tu tesoro está en el cielo, te estás acercando a Él. Mi pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí estará tu corazón. ¿Es tu corazón un lugar para Dios y Jesucristo? Eres aquel que ha entendido que Dios lo hizo todo por ti. Y la Biblia lo dice claramente, Él no escatimó, Dios no es un Dios miserable. Dios no anduvo con remilgos ni tacañerías, piénsalo. Si Dios no fuera el dador por excelencia, no podíamos estar aquí, hermanos. La Biblia no solo habla del amor de Dios, la Biblia lo dice en estas palabras: de tal manera amó Dios al mundo. Y puedes quitar el nombre de mundo, la palabra mundo, y poner tu nombre. Dios te amó de tal manera, y ahí viene, que ha dado. El amor de Dios se expresó en generosidad. ¿Y qué fue lo que Dios ofreció por nosotros? ¿Una miseria? ¿Una migaja? Por eso es que yo no entiendo, de verdad trato de asimilarlo, pero me cuesta. ¿Cómo hay creyentes que son tan mezquinos con Dios? Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todo. Y la única explicación posible es que no han entendido el Evangelio. Porque cuando tú entiendes hasta dónde Dios fue para salvarme, hasta dónde, no podemos ser mezquinos con Dios. De eso se trata el Evangelio. Usted no da porque hay alguien detrás o para impresionar a los hombres. Cuando uno da es porque ha entendido. Uno ha entendido lo que Dios hizo. Y cuando le damos a Dios o a su obra una pequeña parte, simplemente estamos haciendo una devolución de lo que no es nuestro. Es de Él. Y Él cuida de sus hijos. Lo he experimentado muchísimas veces. Antes en Cuba y aquí. Él cuida de nosotros. Miladis y yo tenemos 2 hijos. Ya uno se casó y se fue de la casa. Tiene su propio hogar, su propio trabajo. La otra no. Yo espero que se demore. Pero si yo sé que mis hijos están en necesidad, no puedo ser indiferente. Aun cuando el mayor ya no esté, si yo sé que tiene una necesidad, estoy dispuesto a sacrificarme, estamos dispuestos para suplirla. Y eso somos nosotros, que somos seres imperfectos, pecadores. Como dijo el Señor, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre? Yo no te voy a convencer de eso, hermano. Es una cuestión de fe. Si no tienes fe, no lo harás. Y para ti que estás aquí, quizás viniste invitado a los bautismos, o llegaste aquí por otra razón, pero aún no conoces a Jesús. Quiero decirte que el mensaje de la Biblia es un mensaje de la generosidad de Dios. Dios ofreció a su Hijo por todos. El mensaje es claro. Dios te amó. Él vio tu vida miserable y perdida y extendió su mano poderosa para sacarte del fango. Hoy, cuando miramos con dolor lo que pasa en todas partes del mundo, y cuando algunas personas sin Dios preguntan y dicen, ¿dónde está Dios dentro de tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios que se olvida de los niños que pasan hambre en África? ¿Dónde está Dios después de 62 años en Cuba de comunismo cruel y asesino? ¿Dónde está Dios o dónde estaba Dios cuando se derrumbaron las Torres Gemelas? ¿O dónde estaba Dios cuando lo que ocurrió en la playa en Miami? ¿Dónde está Dios?
¿Por qué Dios no hace algo? La misma pregunta, que solo tiene una respuesta. Ya lo hizo. Dios mira al hombre en su necesidad y Dios dice, ya lo hice. ¿Por qué crees que el mundo está como está? Porque están de espaldas a Él y no les importa lo que hizo Jesús. Por eso hay gente que se muere de hambre, personas que son violadas, asesinadas. Por eso hay gobiernos crueles, por eso hay traficantes de niños. Porque el hombre vive de espaldas a Dios. Pero ya lo hizo. Y lo hizo por ti, amigo. ¿Qué vas a hacer con lo que conoces? ¿Te vas a ir y te vas a enfrentar a este mundo que es una selva? Solo y sin Dios. ¿O vas a decir, Señor, perdóname porque sé que soy pecador y tú me amaste al punto de enviar a Jesucristo? Perdóname y cambia mi vida. A partir de ahora voy a viajar lo que me quede contigo, porque sé que vale la pena. Porque sé que cuando vengan los momentos difíciles, con fe poder mirar al cielo y pedirte que me ayudes. Porque nunca voy a tener una verdadera necesidad que tú no seas capaz de suplir. Y que cuando me llegue la hora de irme de esta tierra, sé, Señor, que voy contigo y lo mejor está por venir. Yo te animo a que lo hagas. A que hables con Dios allí donde estás. En silencio. En tu mente y le pidas perdón. Y si lo haces, Él lo hará. Te cambiará. Te transformará. Te hará miembro de su familia y lo hará para siempre. Y cuidará de ti para siempre. El Señor nos bendiga.